vamos a leer Génesis capítulos 1 y 2 y del 2 solo hasta el 4. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Entonces dijo: que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y esto fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que estas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día, y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie.
y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el sexto día. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra. Te alabamos, Señor. Vamos a leer el Salmo 8. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Esta es palabra de Dios. Continuamos con la tercera lectura, la segunda carta de Pablo a los Corintios, del capítulo 13, de los versos 11 al 13. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras: estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todo el pueblo de Dios que está aquí les envía sus saludos. A esa lectura de Corintios, terminan en el versículo 13, pero es inevitable agregarle el versículo 14, que dice: la gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que el Señor nos bendiga con esa bendición tan hermosa y tan completa que recoge el texto de la Trinidad. El Evangelio del día de hoy, que es
Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Esta es palabra de Dios. Este domingo, como decimos, es el día de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y es un concepto teológico ese tan lleno de polémica, tan lleno de llamado misterio teologal, que a veces, digamos que le sacamos el cuerpo a tratar de meditar en esta forma de expresión de nuestro Dios que decimos los cristianos es un Dios trino o triuno o tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y cualquier intento de definición se va a quedar siempre pobre, porque pues es tratar de definir lo indefinible. El Dios infinito, el Dios que siempre ha sido y será, el Dios que está en todas partes, que está en todos los tiempos, que todo lo puede, que todo lo sabe. No podemos nosotros pretender definirlo. Sin embargo, no nos podemos quedar con que, bueno, entonces pues no es para entenderlo, no lo meditemos, ni siquiera intentemos aproximarnos, porque eso sería privarnos de la invitación que Él nos hace a conocerle. Y por lo tanto, yo creo que eso es una de las razones por las cuales la promesa del reino también se le llama promesa de la vida eterna, porque vamos a tener la eternidad para seguirlo meditando y conociendo cada vez en algún matiz, cada vez de alguna pequeña forma, aproximarnos a esa inmensidad. Y con toda humildad quiero que abordemos este tema como algo para nuestra vida práctica, para algo que realmente puede construirnos y aportarnos y hacernos más los seres que Dios quiere que seamos, y no solamente como un concepto teológico imposible de digerir. La exposición la he querido titular Trilogía creadora e incluyente. Ese es nuestro Dios. Creador, por supuesto. Hoy leímos todo el primer capítulo de Génesis y un pedacito del segundo capítulo. En realidad leímos toda la versión eloísta de la creación. Recordemos que el Génesis y mucho del Pentateuco fue escrito por dos grandes o hasta tres autores. Uno de ellos es el yavista, el más antiguo. El otro más moderno es el eloísta, es el relato hecho por los sacerdotes ya en la época de Nehemías, donde ya la concepción teológica era mucho más avanzada
y tenían la necesidad de identificar al pueblo como obra intencional del Todopoderoso que les ama. Porque ellos ya habían sufrido el destierro, ya habían sido sometidos a otras naciones que les habían impuesto sus dioses tiranos, y les habían hecho creer que su Dios les había abandonado, y cuando ellos habían sido los que habían dado la espalda a Dios, y ahora al regresar y volver a estar en contacto con las Escrituras, estos sacerdotes tuvieron el cuidado de hacerles entender al pueblo: mire, no hay tales dioses babilonios, esos son criaturas en comparación con el que hizo todas las estrellas, el universo, la tierra, los mares y todo lo que tú conoces y no conoces. Todo fue creado por el Dios que nos ha creado a nosotros y está por encima de cualquiera de esas otras divinidades. Y con ese propósito fue escrito ese texto. Y cuando los israelitas narran en el texto de Nehemías como cuando pueden escuchar esa palabra de Dios así armada en una manera coherente, ellos lloraban de emoción, de descubrir ese origen digno, ese saberse fruto de una planeación de un Dios que les creó por amor y no como un capricho. Dentro de ese contexto leemos cómo, de una forma muy infantil, entendiendo como hoy se entiende en la astronomía las dimensiones que hoy percibimos del espacio exterior y de las galaxias que nos introducía hoy Alfonso, pues hablar de una expansión de una burbuja entre aguas de abajo y de arriba, y en las de arriba le coloca las estrellitas, pues es realmente infantil en comparación con las dimensiones que hoy conocemos del universo. Pero es que es un texto que no pretende explicar el cosmos, pretende simplemente mostrar de una manera comprensible para la gente de la época algo que le pudiera caber en la cabeza. Hablar de años luz en esa época hubiera sido completamente estúpido, incomprensible. Si lo es para nosotros, mucho más para gente de esa época. Entonces, lo que sí tenemos que recoger de aquí es la percepción de este autor sagrado. Lo llamamos agiógrafos a los autores de los textos bíblicos, sin saber cómo se llamaba. Los israelitas le atribuían estos textos a Moisés, pero pues Moisés no escribió todo eso. Este autor que más bien se ubica en las épocas de Nehemías, los sacerdotes de esa época, inspirados por Dios, escriben esto para que nosotros percibamos lo que a ellos el Espíritu les reveló, cómo es la intención, el Espíritu creador. Y aquí está relatado en varias formas. Uno dice, ¿qué tiene que ver ese texto de la creación con la Trinidad? Ahí podremos ver si acaso a Dios Padre. La mayoría de la gente a simple vista lo mira de esa manera. Pero está insinuado cuando dice que un viento de Dios se movía sobre esas aguas amorfas. El texto que leíamos hoy más atrevido dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre esas aguas, porque es una interpretación válida. Es decir, que ese mover, esa fuerza, esa intencionalidad, era el Espíritu mismo de Dios el que estaba actuando sobre esas aguas para que no fueran ya una cosa amorfa, sino que tomara toda esa armónica conformación que nos relata el texto. ¿Y dónde está el Hijo?
digamos que ya aceptemos que ahí esté el Dios Padre y el Espíritu, pero ¿dónde está el Hijo? Recordemos que en el primer capítulo de Juan define al Hijo como el Logos, o como el Verbo, o como la palabra de Dios. Cada que en el texto del Génesis dice, y dijo Dios, hágase tal cosa, y vio Dios, e hizo Dios, eso es Logos, todo eso es el Verbo, todo eso es la palabra de Dios, ese es el Hijo, ahí está presente en la creación. Pero pues es como artificial ponerse a decir al fin qué. Eso es como si alguien, yo le toco y dice, ¿y quién me tocó? Ah, que fue usted. Y no, fue mi mano. A ver, ese es el Verbo para Dios. El Verbo es inseparable de Dios mismo, es Dios mismo. Si Dios dijo, fue Dios. Jesús es ese logo de Dios y por eso proviene de Dios y es Dios. Mas Dios no es solamente el dijo, ¿sí? Sino también la intención del que dijo. Dios también es me quedó bueno. ¿Sí? Todo ese Dios no lo podemos limitar solo a ese logos, aunque ese logos es plenamente Dios. Y entonces, no pretendo explicar, por supuesto, el misterio de la Trinidad, pero es tan difícil de explicar como explicarse a uno mismo. Y yo me atrevo a comparar mi propio ser con Dios, porque el texto me da permiso de hacerlo. Me dice, a imagen de Dios fui creado. Por lo tanto, yo puedo ver en mí elementos que puedo utilizar para tratar de explicar cómo es ese Dios, si entiendo cómo soy yo. El ser humano es semejante a Dios por todo lo que, porque es su autoría y porque es su obra suprema. Es como la obra de arte, en la obra de arte se puede ver al autor que la creó. No porque la obra de arte sea el autor, pero la obra de arte sí me dice mucho sobre ese autor, se asemeja. El ser humano también es muy complejo, y yo puedo decir que yo soy mi cuerpo, sí, pero también soy mi mente, y también soy mis emociones, y también soy mis intenciones, y mis anhelos, y mis defectos, y una cantidad de cosas, y al fin, ¿cuál soy yo? ¿O soy todas esas cosas? ¿O cada una de esas cosas tiene una individualidad? Así de complejos somos como seres humanos, y esa es la complejidad de ese Dios que es uno, pero que tiene varias personas, dicen algunos, para definir la Trinidad. Palabra muy escasa para definir esas dimensiones de ese Dios inmenso. Trinidad trata de tomar la concepción de que hay tres entes o tres individuos o tres personas o tres dimensiones, tres matices que el texto hoy nos muestra. En contraste con esa armonía que vemos en la creación y que vemos exaltada en ese salmo, encuentra Jesús a un mundo caído, y encuentra también el texto de la carta de los Corintios a una comunidad viviendo todas las complejidades de nuestro mundo, de nuestra humanidad, que se le dio por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
y fue decir: yo soy tan inteligente que no necesito que Dios me diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo soy el que decido qué me parece bueno y qué me parece malo, y por lo tanto voy a excluir de esa ecuación a Dios, y ahí entramos en desgracia. Estos días en nuestro país se han caracterizado por una cantidad de movimientos de protesta social, tanto de poblaciones que se han sentido marginadas y objeto de injusticia, como de gremios, los maestros, los agricultores, los trabajadores estatales, y lamentablemente no tienen sindicatos y no tienen cómo salir a bloquear las vías, pero hay una inmensa mayoría que está sufriendo injusticia y no tiene medios para hacer esa protesta. Hay un descontento generalizado y una intención de decir: nosotros hacemos valer nuestros derechos que consideramos legítimos, así sea pasando por encima del que sea. Y eso es, entre comillas, legítimo. Porque además tiene el sustento válido de decir: es que hubo un gobierno que me hizo unas promesas y ahora me las está incumpliendo, y yo tengo derecho a exigir que me las cumpla, pase lo que pase. Y entonces existe un representante del gobierno que puede salir y actuar como juez, verdugo y parte, y tomar decisiones arbitrarias porque la cosa se le sale de las manos y no tiene otra alternativa que simplemente decir: yo mando aquí. Y todo esto lo único que logra es una polarización cada vez mayor, y nos vamos a terminar echando a perder lo poco que hayamos logrado progresar en una condición económica que sería muy largo tratar de explicar acá. ¿Por qué el mundo real no funciona en armonía si Dios lo creó bueno? ¿Por qué estamos viviendo carencias y necesidades, y al mismo tiempo hay una cantidad de camiones, de carro-tanques llenos de leche que las están botando a las orillas de las carreteras porque no es negocio venderla a ese precio? Estamos dejando perder inmensas cosechas de alimento y la gente está pasando hambre. ¿Por qué en un país inmensamente rico somos tan desgraciadamente pobres? Entonces, ¿dónde está lo que le ha quedado bueno a Dios? Ahí es donde viene el concepto de la Trinidad a convertirse en algo práctico, interesante. La clave del éxito de la Trinidad es que es, como dije, es creadora, pero es incluyente. En primer lugar, es verdad que esa Trinidad lo creó todo y lo creó bueno. Ese estado original de la creación es perfecto, armónico, y todo, dice, a todas las criaturas que creó, a todas les colocó su comidita. Todas les colocó el espacio, a las aves les dejó el espacio para que volaran y les dejó las semillitas que se debían comer, a los animales les dejó las plantitas que se debían comer, a las plantas les dio suficiente agua, les dio su luz solar, a todos nos dio de todo. Bien hechecito. ¿Cuál es la clave de ello? Es que
ni el verbo, ni el viento actuaron por su cuenta. Todos actuaron en una cohesión absoluta a la voluntad del que dijo, del que hizo y del que vio que era bueno. Es decir, el viento no dijo, más chévere soplar para allí. No, solo en la medida en que ese concebir, ese hacer, esa intención son coherentes, es cuando eso entra a ser armónico y bueno. Si alguno de estos elementos de la Trinidad se hubiera desacoplado, eso hubiera sido el mismo caos. La clave de esa trilogía, para que, como los explicaba Elías la vez pasada, una teoría, una ley del todo, es esa integralidad. Y para que tratemos de acordarnos, me gusta usar mnemotecnias. Esa Trinidad con T tiene esos 3 T's. Uno, todo lo creó muy bueno. Pero viene una segunda T, característica de esa Trinidad, que se materializa en el Señor Jesucristo. Y es que todos estamos invitados a ser parte de esa comunidad divina. Cuando leemos hoy en el texto de Mateo, todo poder me ha sido dado, vayan y tráiganme de todas las naciones, a todos, para que sean incorporados. Él nos invita a que, así como el Padre y Él son uno, nosotros seamos uno en Él. Es decir, nosotros no somos solamente el objeto del amor de la Trinidad, no solamente somos su misión, no solamente somos por quienes entregó su vida, somos invitados a ser parte de la Trinidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando nosotros somos invitados, no somos invitados a ser seguidores o feligreses o admiradores o clientes. Me temo que muchas iglesias hoy están haciendo eso. Somos invitados a ser parte del equipo. Y la tercera T es el para qué. Para todo lo que el Señor Jesús nos ha encomendado. O sea, somos todos, todo, para todo. ¿Y qué es ese todo? Lo que el Señor Jesús nos ha encomendado. Nos dice, llamen a gente de todas las naciones para que hagan todo lo que les he enseñado. Me temo que a veces ese mandato al que se le llama la Gran Comisión se enseña muy superficialmente. Vayan a que gente venga y salga aquí al frente y diga, yo sí acepto que Jesucristo es mi Señor y de ahora en adelante tus problemas quedan resueltos. Salvo. ¿Y dónde está lo de hacer todo lo que el Señor nos ha enseñado? A eso es a lo que nos llama. Hacer discípulos no es matricularlas en la lista, es enseñar, y el enseñar nos decía Elías la vez pasada, es el ejemplo el que enseña. Si nosotros hacemos
e invitamos a otros a hacer como nosotros hacemos. Y hoy yo creo que Pablo nos muestra con esta despedida que suena como, bueno, ya para terminar, chao, que les vaya muy bien, ¿no? Nos suelta semejante invitación. Les invito a que ustedes permanezcan en fortaleza, se amen, se den besitos. Ay, tan linda la cartica. No te la leíste de principio. La comunidad de Corinto estaba pasando por todas las que te quieras imaginar. Hay que leerse las cartas a los corintios. Habían tenido que expulsar a unos, había unos en incesto, había otros que estaban en herejías, había problemas de que se estaban mandando los unos a los otros a los tribunales. Se iban a matar entre ellos. La comunidad de Corinto es como nosotros. Y les invita de esta manera tan suavecita a decirle, es que lo que el Señor nos mandó no fue a esto. No a que ustedes se vayan a los tribunales humanos teniendo un juez que está por encima de todos nosotros. No a que ustedes empiecen a buscar quién es más importante entre ustedes, ni que es que yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Kefas, y yo soy... Perdónenme, pero es que el Señor no está dividido. Y empieza a decirles todo lo que la clave de la Trinidad nos tiene para decir, y es eso. Mire, en la medida en que ustedes sigan pensando a su parecer, cada quien lo que le parezca, lo que piensa, lo que cree, eso no es la Trinidad. La Trinidad es la unidad de pensamiento en torno a Él, no a lo que nosotros pensemos. No es una democracia, es una teocracia. ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo? Cuando pongamos nuestra mirada en el que es la verdad. Los demás son solo percepciones. Los demás estamos equivocados. Yo estoy equivocado por definición. Lo que yo tengo que mirar es a Él, al que es la verdad. Solo de esa manera podemos estar de acuerdo. De otra forma tendremos Babel. Esa es la clave. La Trinidad es la clave para que nosotros entendamos que nosotros no tenemos un pensamiento propio, no tenemos una teología, no tenemos una doctrina, no tenemos nada, sino es poniendo los ojos en Él, haciendo lo que Él diga. De lo contrario, somos lo contrario a la Trinidad, somos Babel. Y Pablo, y aquí podemos decir, dentro de estos textos, unas de los mandamientos que se identifican claramente. Dice, una de las cosas que nos manda a hacer es ser discípulos y hacer discípulos. Nos manda a bautizarnos, y ya estuvimos viendo recientemente lo que significa bautizar. Y tuvimos el privilegio de tener unos bautismos en nuestra comunidad y reflexionar sobre esa maravilla de mandamiento del Señor. Es morir a mi percepción, a mi egoísmo, a mi parecer, para nacer ya sometidos a la voluntad del Señor. Ahí somos parte de esa Trinidad. Dentro del texto leemos también para amarnos, y el mandamiento, ese sería para todo el día, reflexionar en ese mandamiento, para perdonarnos, para esforzarnos, para estar en paz y para tener un mismo sentir. ¿Cómo sería enfocar toda la problemática social y económica que tiene este país en este momento con este enfoque? Suena sencillo decirlo. Y la verdad es la invitación que nos hace el texto. Ya deje de estar pensando, yo tengo derecho a luchar por lo mío. Ya deje de estar pensando, yo mando aquí. Ya deje de estar pensando, es que me lo deben.
Ya deje de estar pensando, es que yo pienso que debería ser así. ¿Qué tiene el Señor para decirte? ¿Qué dice el Señor al respecto de lo que hizo bueno para todos y en cantidad ilimitada? Yo creo que tenemos un reto formidable con esta revelación de entender a ese Dios, esa trilogía creadora e incluyente que hoy se nos presenta. No pretendamos entenderlo, es incomprensible, pero tratemos de incorporarnos a esa invitación tan maravillosa. Oremos. Padre bendito, que tu amor gigantesco a través de la gracia de tu Hijo Jesucristo nos concede la comunión de tu Espíritu, no para hacernos tus seguidores, no para hacernos tus clientes ni tus admiradores, sino para hacernos parte de ti mismo, de tu Trinidad bendita, de tu magnífica naturaleza inabarcable, infinita, incomprensible, maravillosa. Gracias, gracias, gracias por un regalo que ni siquiera alcanzamos a dimensionar. Permite, Señor, que ese Espíritu obre en nosotros una transformación trascendental, para que no seamos simples oidores, sino verdaderos copartícipes de esa naturaleza creadora e incluyente a la que nos invitas. Nos ponemos en tus manos, porque solo tú puedes hacer lo que nosotros ni imaginamos. En el nombre de tu Hijo. Amén.